y las referencias. No solamente para evitar el plagio, que es uno de los elementos más importantes, para evitar que estemos quitando, por decirlo así, las palabras y las ideas a otro autor, sino por eso, porque la academia se nutre del trabajo que uno hace con otros trabajos de otros autores. Entonces, voy a compartirles aquí algo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar información para lo que queremos hacer es justamente qué es lo que necesitamos. Ahorita la profesora habló precisamente qué pena, eh, voy a desactivar la cámara un segundito que se me puso un poco lento el computador. Bueno, entonces la búsqueda que nosotros vamos a hacer en, nuestro texto o nuestra investigación, etcétera, tiene que partir de, como decía la profesora ahora, del tema y de la pregunta y del problema que queremos abordar. En este caso, para el ejercicio que vamos a hacer ahora, nos interesa principalmente que el tema esté bien especificado. ¿Por qué? Porque de todas maneras las búsquedas, según el escenario remoto en el que estamos viendo las clases, por supuesto, las vamos a hacer principalmente en las bases de datos de Internet. No nos vamos a acercar a la biblioteca por ahora a revisar los libros que hayan sobre el asunto, sino que vamos a revisar las bases de datos y revisar principalmente los artículos que están subidos en formato PDF a esa base de datos, ¿cierto? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es delimitar muy bien el tema para saber qué es lo que vamos a buscar, ¿listo? Entonces, el- los temas para una investigación e inclusive para un texto corto como el que se está pensando como trabajo final de este curso, esencialmente se pueden delimitar según digan ustedes tres esferas. Yo creo que ustedes más o menos ya han delimitado su tema, pero pues voy a hacer aquí un pequeño repaso para el ejercicio, para los ejemplos que voy a presentar, ¿listo? Entonces uno puede partir de algo súper general. Voy a hacer tres ejemplos, como pueden ser, por ejemplo, el tema de las células madre. Uno puede partir de un tema también más o menos general, como y polémico, no sé ustedes, como la eutanasia. Y podemos buscar incluso un tema que no sea tan polémico, que no tenga tanta controversia moral o ética, pero que sí conlleve una, el- una búsqueda interesante de material, como por ejemplo las criptomonedas, que es un tema súper en boga hoy en día. Y pongamos un último ejemplo, porque ya lo he hecho con esto, así que Ejército de Colombia, o digamos, sí, Ejército de Colombia, perdón. Entonces aquí arrancamos como de un tema general, ¿no? Y como se dan cuenta, si nos imaginamos, por ejemplo, una búsqueda en Google o una búsqueda incluso en las bases de datos de estos temas generales, lo más probable es que nos encontremos con muchísima información, ¿cierto? Así que lo que tenemos que hacer es delimitarlo primero a partir del área de estudio o disciplina según la que vamos a ver el tema y luego ya vamos a ver ya lo podemos delimitar a, un tema, a una cuestión específica de ello. Por ejemplo, en las células madre, perdón,
Uno lo puede ver a partir, por ejemplo, de la ética médica, porque como ustedes recuerdan, las células madre tienen ahorita, a pesar de que de las grandes ventajas que tienen para el desarrollo de la capacidad motriz en algunas personas que la han perdido, e inclusive la regeneración de, de algunos órganos, etcétera, el debate ético se encuentra ahora mismo en la manera en la que se accede a esas células madre, en la que se pueden conseguir, que es a través de los fetos de las clínicas de aborto. Así que estas células madre se puede ver, por ejemplo, desde esa temática del debate ético moral que conlleva su utilización, o inclusive se puede ver desde el aspecto médico, desde el aspecto de la medicina, de cuáles son los últimos avances en las células madre, etcétera, ¿no? Dense cuenta de que aquí podemos tener. Sí, es un poco más sencillo hacerlo desde la ética, así que voy a ponerle aquí la ética en la utilización de las células madre. Recuerden que esto, como les digo, es para que ahora se nos facilite más la búsqueda de la información que necesitamos, ¿vale? Para que no sea tan, digamos, dispersa, sino que ya sepamos exactamente qué es lo que vamos a, qué es lo que necesitamos del tema. De la eutanasia, lo mismo. Ya aquí no, podemos, no repitamos la cuestión ética, pero puede ser la cuestión legislativa, por ejemplo. Ay, ¿cuál es la legislación respecto a la eutanasia en Colombia? Lo de las criptomonedas también. Hay muchas maneras que también se pueden ver incluso desde el aspecto ético o por el costo medioambiental que supone la utilización de la minería de criptomonedas, ¿no? Que si alguno de ustedes no sabe, conlleva básicamente conectar a la red eléctrica muchísimos aparatos, muchísimas tarjetas gráficas, muchísimos computadores, inclusive es PlayStation, que con las tarjetas gráficas lo que hacen es tratar de, entre comillas, minar, se dice, eh, estas criptomonedas. Lo que hacen creo que es pescar transacciones y de alguna manera crear un poquito eh, casi que se consigue, bueno, es un poco más complejo, no me voy a poner a trabajar, a explicar esto, pero entonces aquí no lo veamos desde el aspecto ético y moral, veámoslo desde la ingeniería de sistemas, desde la cuestión de la programación, el, la tecnología de blockchain, la tecnología del blockchain. Creo que esto lo escribí bien. Un segundito, me cercioro de la ortografía de esta blockchain. Que está bien. Y finalmente el ejército de Colombia. Podemos inclusive trabajar con la historia del ejército de Colombia. Porque igual aquí también podemos abarcarlo a la cuestión legislativa también, de cuáles son los problemas legales del ejército de Colombia, el papel del ejército bueno, en fin. Y el tema específico, ya tomamos esta área de estudio y disciplina y la convertimos en un tema súper concreto. Entonces, esta ética en la utilización de las células madre puede ser, por ejemplo, debates éticos en torno a, al uso de las células madre en los últimos 5 años, por ejemplo, en los últimos 5 años. Eh, lo mismo, avances legislativos sobre la eutanasia en Colombia en los últimos, esto ya no serían 5, 3 años, digamos. ¿Qué otra cosa? La tecnología del blockchain. Si vamos a trabajar un tema argumentativo, por supuesto, aquí lo ideal no es simplemente explicar qué es esto, ¿no? Le tenemos que añadir una pequeña controversia, pero, también, pero no necesariamente puede ser, como les digo, o tiene que ser crítico, ¿no? Puede ser una discusión sobre los aspectos técnicos que supone esta tecnología. Perdón. Entonces,
Podríamos, también avances, no, más bien problemas técnicos, digamos. Pero esto también puede ser un tema. ¿Listo? Y la historia del ejército de Colombia, que puede ser una cosa súper específica, en un plazo o en un periodo de tiempo. Puede ser mm, orígenes de la organización y jerarquías del ejército de Colombia. Mm, Listo, entonces, como les digo, aquí lo que estamos haciendo es delimitar un poquito el tema general que tenemos y convertirlo en un tema específico. Me imagino que muchos, que la mayoría de ustedes ya tienen su tema para el texto algo similar a esto, ¿no? O sea, digo, me refiero a que tienen ya como el tema así concreto, pero entonces, de todas maneras, lo que vamos a hacer para tener una cantidad decente de material y que tengamos el, digamos, la bibliografía más adecuada para nuestro tema es ir buscando estos términos uno por uno en las bases de datos de lo general a lo específico. Por supuesto, si partimos de lo específico, nos podemos encontrar con la sorpresa de que no encontramos de pronto ningún documento, justamente por lo específico que es el tema, ¿no? Pero por eso es conveniente empezar desde lo general y seguimos por el área de estudio a ver qué material hay sobre ese tema respecto al área de estudio y luego ver si hay un material que haya tratado específicamente el tema que nosotros vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, antes de entrar a la base de datos, la profesora me ha hecho caer en cuenta que ustedes principalmente van a trabajar en la base de datos abierta, ¿no? Creo que van a trabajar en Cielo o en Dialnet. Embargo, voy a darles unas pequeñas herramientas para que también puedan hacer esa búsqueda a partir de Google, no solo en la propia página de la base de datos, sino con algunas herramientas de búsqueda que tiene el propio Google con las que uno puede arrancar. No necesariamente buscar cualquier documento que esté subido en cualquier página que aparezca en Google, sino delimitar la búsqueda a la misma base de datos en la que estamos. Un momentico. Caramba, no me deja compartir una ventana, una pestaña incógnita. Un segundo. Listo. Entonces, vamos a Google, pues. Entonces, bueno, como les digo, una de las primeras cosas que podemos hacer para buscar bibliografía es arrancar desde Google. E inclusive, si vamos a utilizar las bases de datos, con el mismo Google también podemos utilizar las bases de datos. Pero lo primero que es conveniente que aprendan es el comando más sencillo. Cuando nosotros escribimos algo por el estilo de historia del Ejército Nacional de Colombia, por ejemplo, o historia militar de Colombia, cuando colocamos una búsqueda como esta historia militar de Colombia, nos damos cuenta de que los resultados son impresionantemente
grande, son 47 millones de resultados. Esto para una búsqueda bibliográfica es inaudita hacerlo, es demasiado. Entonces, ¿qué herramienta nos permite Google? Primero tiene un par de comandos con los cuales, si colocamos comillas en el nombre, en el término de búsqueda que estamos añadiendo, lo que significa es que Google va a buscar estas palabras tal y como las hemos puesto, en el orden que las hemos puesto, exactamente así, Historia Militar de Colombia. Va a buscar las páginas en la web que tengan exactamente esta frase así. Porque aquí está buscando primero, pues esto, ¿no? Pero luego está buscando Historia de Colombia, luego Historia Militar a secas, luego Militar de Colombia. O sea, ¿sí ven? Cualquiera de estos términos así combinados aparecen en estos 47 millones. Si nosotros colocamos así estas comillas, ya se nos remite, se nos disminuye el término a 52.600 resultados. Sigue siendo alto. Así que lo que nosotros vamos a hacer es, es añadir otro par qué pena dejé de compartir, otro par de comandos. Y el primero que vamos a colocar es site. Creo que este es a ver, del net. Unirioja, sí. Eh, el primer comando es este. Con este site, dos puntos, dialnet.unirroja.es. Aquí simplemente vamos a colocar la página de la base de datos en donde queremos que Google nos busque específicamente. En este caso, pues coloco Dialnet, que fue la primera que se me vino a la cabeza. Y el segundo comando es file type PDF. Ahorita le hago llegar a la profesora un cuadrito con estos comandos para que los tengan en cuenta, pero por ahora dense cuenta así. Entonces, lo que le estamos pidiendo a Google es que no, en esta página nos busque este término específico de búsqueda y los documentos en PDF. Y lo que tenemos ahora ya son 10 resultados. ¿Qué significa esto? Que ya estos 10 artículos ya los podemos bajar uno por uno y revisarlos uno por uno, porque ya es una bibliografía que uno tranquilamente puede revisar, ¿no? O sea, 10 resultados es un número concreto, es fácil de darse cuenta en 10 artículos cuál es el que más nos interesa, etcétera. Sí, está bueno, por ejemplo, 200 años de guerra y paz en Colombia, ta, 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 ta. Bueno, en fin. Entonces, vale, estos son como la manera de hacerlo con Google a partir de comandos, pero Google también nos permite hacerlo simplemente con la búsqueda avanzada. Ustedes colocan aquí en preferencias, eh, pues esencialmente en el icono de este engranaje, vamos aquí a búsqueda avanzada. Y aquí, como se dan cuenta, ya nos encontramos con bastantes más criterios de búsqueda que de los simples comandos. Cuando nosotros colocamos aquí estas palabras o frases exactas, es el mismo comando de ahorita de las comillas, esencialmente. Es como si colocáramos aquí las comillas, o sea que va a buscar exactamente este término. Y aquí, esto es una buena opción para ir también delimitando las búsquedas en caso de que tengamos muchas. Así coloquemos el sitio, así coloquemos las comillas, etcétera. Nos podemos encontrar con la situación de que los resultados siguen siendo muchos.
Así que el idioma, bueno, si ustedes están encontrando muchos resultados, por ejemplo, cuando uno busca bibliografía sobre las células madre, por ejemplo, nos podemos encontrar con muchísimo bibliografía en inglés. Yo les recomiendo que en el futuro, cuando estén haciendo su trabajo de grado, no se asusten, por decirlo así, de la bibliografía en inglés. Hoy en día ya es como muy normal. Es normal que uno traduzca textos en inglés y utilice esa bibliografía en inglés. Sin embargo, para el ejercicio que van a hacer para este curso, tengo entendido que solo van a utilizar textos en español. Así que en caso de que les estén saliendo muchos documentos en inglés, pues ya saben, simplemente aquí lo colocan en español para que les aparezcan nomás, para que dejen de aparecerles en inglés. Región, esto también es relevante en caso de que, por ejemplo, ahorita que especifiqué uno de los temas del ejemplo, en Colombia, por supuesto, lo ideal es buscar la mayoría de documentos que se hayan hecho sobre el tema en Colombia. Entonces, uno puede inclusive partir de un tema de una búsqueda un poco más general que lo específico, pero delimitar la búsqueda en Colombia y darse cuenta de cuáles son las cosas sobre ese tema que se han hecho específicamente en Colombia, entonces ya, ya tenemos como únicamente eso. Última actualización. Tengan en cuenta que esta actualización es relevante según el periodo de tiempo que vamos a buscar. La mayoría de los textos académicos hoy en día lo que le requieren a uno es que la bibliografía esté actualizada por lo menos a los últimos 5 años. Esto tiene un par de excepciones y un par de precisiones más bien. En muchas ocasiones nos encontramos con textos teóricos, con libros teóricos que son referencia, o sea, por ejemplo, textos que ya se sabe que la mayoría, que de pronto se publicaron en los años 70, no ha habido muchas nuevas ediciones de ese libro y todos los tienen de referencia. Yo tengo, recuerdo mucho uno que se llama El lenguaje, no recuerdo cómo es que es, Vygotsky. Bueno, olvidé exactamente el nombre del término, aquí debe aparecer, qué pena. Eh, Caramba, no está, no. Bueno, no importa. El caso es que este señor, Lev Vygotsky, el que aparecía ahí en la foto, él tiene un libro de los años 70, de hecho del año 70, en donde habla sobre sus teorías de la adquisición del lenguaje de los niños. Y la mayoría de las veces que uno ve referenciado ese libro está de ese año, del año 70. Pues mucha gente tiene ese libro y pues en internet se busca, en PDF se encuentra. Así que cuando uno se refiere a que la bibliografía esté actualizada de los últimos 5 años, se refiere principalmente a los artículos y a los antecedentes. Por ejemplo, la bibliografía que ustedes van a revisar ahorita para sus textos, como la mayoría van a ser artículos de investigación, traten de buscarlos en los últimos 5 años. Ahorita que entremos a la base de datos, pues básicamente esto también se puede hacer en la base de datos, pero eh, pues para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Sitio de dominio, como yo les digo, a partir de este mismo Google uno puede buscarlas buscar los documentos en la base de datos. Va más o menos lo mismo, pero de todas maneras aquí simplemente se coloca la dirección de la base de datos. Y aquí pues la opción está también para colocar simplemente los PDFs en la búsqueda, de modo que solo aparezcan PDFs. Se lo recomiendo para que simplemente uno vaya a la fija, ¿no? Como se dice. Y aquí arranca la búsqueda. Bueno, eso es como la cuestión inicial respecto a Google, como les digo. Es básicamente ello.
Y ahorita entonces vamos a arrancar con lo que respecta a las bases de datos. Dense cuenta que las bases de datos abiertas tienen la particularidad, como dice su nombre, de ser gratuitas. En este momento vamos a trabajar principalmente con ellas porque son las con las que uno accede básicamente a estos archivos y a estos documentos, pero es conveniente también que tengan en cuenta que no son todas las bases de datos que existen, ¿no? Por supuesto. Lo ideal es que cuando ustedes estén haciendo sus trabajos de grado o estén haciendo un artículo de investigación donde ya no solo les pidan, como en el ejercicio que estamos haciendo en este curso, tres referencias o cuatro referencias, sino que ya les van a solicitar, por ejemplo, cuando hagan un artículo para una revista, que tenga como mínimo 30 referencias, que su trabajo de grado tenga 50 referencias o algo así. Y no son muchas. Créanme que cuando uno se pone a trabajar ya con muchos autores y con mucho material, 30 referencias no parecen tantas, realmente no son tantas. Y entonces, un momentico, les estoy buscando la presenta. Entonces, la cuestión es esta, que cuando ustedes, listo, arrancamos en estos ejercicios con las bases de datos abiertas, pero en un futuro tengan en cuenta que como estudiantes de la Univalle, ustedes tienen acceso a unas bases de datos que son un poco más exclusivas, digámoslo. La universidad, de hecho, directamente lo que hace es pagar al año un dinero para que sus estudiantes tengan acceso a esas bases de datos. Y eso pueden acceder con su nombre de usuario y su contraseña, aunque creo que eso no es tan así. Creo que ustedes tienen que dirigirse primero a la biblioteca y la biblioteca les da un código de acceso, algo así. Bueno, el caso es que no vamos a ver las bases de datos ahora cerradas, pero tengan en cuenta que no son las únicas que existen, ¿vale? Cuando ustedes tengan la oportunidad de entrar a las otras, eh, pues lo ideal es que arranquen desde allí porque hay mucho más material normalmente allí. Bueno, entonces vamos a ver lo que es lo que son estas bases de datos. Un momentico, se me embolató la presentación. Aquí estás. Bueno, esta es una presentación más o menos cortica. Bueno, entonces recuerden lo que les acabo de decir, ¿no? Estas bases de datos son repositorios de revistas especializadas en los que podremos encontrar artículos confiables y pertinentes para las actividades de contexto académico. Aquí, estas son pues las más reconocidas, ¿no? Cielo, Dialnet, Redalyc, DOAG, Biomed Central. Aquí Google de hecho le tiene mucho cariño entre comillas a estas páginas. Cuando uno busca información, por lo general aparecen artículos de estas páginas, ¿no? De estos tres. Y bueno, realmente como son abiertas, no es que tengan mucha especialidad, salvo que tengo entendido que aquí están subidos muchos documentos de ingeniería entre Cielo y Dialnet. Tienen principalmente como esa especialidad, artículos de ingeniería, mientras que este Biomed Central está, como dice su nombre, está especializada en ciencia, tecnología y medicina, para que tengan en cuenta también ello. Lo que quiere decir que, por supuesto, una base de datos de esta no va a tener en ocasiones los mismos artículos que tienen los otros. Entonces, cuando entramos a una base de datos y buscamos un término de búsqueda, nuestras palabras clave, en este caso, pues, podríamos ir a Redalyc, ingresamos las palabras claves y aparecen allí. Si nos aparecen muchos documentos, podemos ser más específicos.
La base de datos tiene también la opción como en la búsqueda de Google de poder delimitar los criterios de búsqueda para que salgan menos documentos. Aquí entonces, esto creo que es de una versión un poco más anterior de Realec. Lo normal es que se puedan descargar los documentos en PDF. En ocasiones solo aparece como el registro de que el documento se publicó en una revista o algo así, pero lo ideal es que tengamos el documento en PDF. Entonces, aquí también hay algo que hay que tener en cuenta. Ahorita no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero Word tiene la posibilidad de gestionarle a uno las referencias bibliográficas de manera automática a través de unos complementos que tiene Word. No les voy a indicar eso ahora porque por lo general siempre se demora uno un poquito entendiendo ello. Hay que instalarle una cosa a Word, etcétera. Pero tengan en cuenta, ¿listo? Por lo general estas páginas tienen la opción de que la referencia bibliográfica se copie automáticamente a Word o sencillamente la, la página la hace de forma automática y uno la copia y la pega sin necesidad de tener el complemento de Word. Entonces, como aquí aparece, uno le da aquí datos de la referencia, le presiona y aquí la misma página le arma uno a la referencia. Tengan en cuenta esto porque parte del ejercicio que van a hacer ahorita al final de la clase va a consistir en hacer esto, ¿no? En hacer esta referencia. Y la página se las hace de manera automática en muchas ocasiones. Tengan en cuenta simplemente revisarla, o sea, no simplemente copiarla y pegarla tal y como se las arma la página, porque de pronto hay algunos pequeños errores en el formato de APA. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente lo que tienen que, lo que consiste buscar en una base de datos. Y podríamos arrancar con este cielo. Listo. Y vamos de una vez a la búsqueda avanzada. Entonces busquemos, por ejemplo, células madre. Empecemos con el término más general que teníamos en el ejemplo en la células madre. Vale, tenemos 459 resultados, que es bastante. Entonces, miren, si queríamos especificar el término a partir de colocarle aquí, por ejemplo, de ética y células madre, ya tenemos, opa, ¿qué pasó? Tenemos ya 14 documentos. Ya no, ya, esto es ya como el intermedio, ¿no? No específicamente, no tan específico, sino que como les digo, arrancamos con lo más general, células madre, nos damos cuenta de que son muchos documentos y entonces ya le colocamos lo que es, digamos, el área de estudio específica para irlo delimitando. Tenemos aquí entonces 14 documentos y ya son, y como les dije en el ejemplo ahorita que donde salieron 10 es una cantidad de documentos decente para irlo revisando uno por uno a ver cuál nos sirve. Este, por ejemplo, el negocio de la medicina regenerativa de las células madre, confusión con implicaciones legales. Este está en portugués. Aspectos bioéticos en los tratamientos con células madre, creo que está perfecto como antecedente. Obama y la investigación en células madre embrionarias humanas, algo de pronto nos puede servir. Aspectos éticos en el empleo de las células madre. Entonces, dense cuenta de que aquí ya solo con esta delimitación de colocarle allí el área de conocimiento, la disciplina desde la que vamos a ver el tema, ya nos delimitó lo máximo posible. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando este tema, cualquiera de los documentos que acabamos de ver les sirve perfectamente para su ensayo. Busquemos el siguiente término de búsqueda que colocamos en el ejemplo, la eutanasia. Bueno, la eutanasia se hace.
Otra vez, tenemos 645 términos. De nuevo, podríamos, en este caso, para delimitarlo incluso más, esto se quedó en portugués, pero bueno, no creo que haya problema con eso. Eh, lo voy a delimitar únicamente a Colombia y nos quedamos nomás con 7 resultados. Aquí ya no hay necesidad de hacerle pues toda la cuestión de, ¿no? De la legislación en Colombia, etcétera, sino que veamos esencialmente cuántos documentos sobre la eutanasia hay en Colombia, a ver cuántos hay y qué se encuentra aquí. El derecho a una muerte digna en Colombia nos concierne a todos, es una cuestión ética por lo visto. ¿Por qué el uso de argumentos religiosos en la discusión sobre la eutanasia es problemático? Mm, no creo que, no sé si nos lo interesa. Muerte digna, lugar constitucional y núcleo esencial de un derecho humano emergente. Ya nos interesa. Imaginen, dense cuenta de que es una revista de derecho y es del 2021. Está excelente este documento para revisarlo sobre ese tema. Y bueno, pues realmente no encontramos muchos documentos, pero por lo menos este ya nos sirve muchísimo. Inclusive, si alguno de ustedes está haciendo el ejercicio ahorita o va a hacer el ejercicio sobre este tema, ahí sabe que tiene que ir a la fija a encontrar este documento, ¿no? Entonces, digamos que para que no solo nos vamos a delimitar al aspecto de Colombia sobre el tema, sino que también vamos a comparar, por ejemplo, la cuestión de Colombia con otros países, pero entonces igual hay que filtrarlo a vamos a volverlo a buscar, así tan hacia secas, y entonces vamos a filtrarlo a las áreas temáticas. A todas estas áreas temáticas, ciencia, cirugía, veterinaria, salud, medicina, ta, 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 ta. ¿Cuál es la que nos interesa? Policy, ¿no? Policy, si no estoy mal, traduce lo referente a leyes y esas cosas, ¿no? Esperen no estar cometiendo un error digno de una propaganda de Open English. A ver. Sí, política, política. Entonces yo creo que sí nos sirve. Lo delimitamos a lo que es la cuestión política sobre la eutanasia, a ver qué nos aparece. Consideraciones bioéticas, las encuestas online, autoparlantes, tipologías de los madrileños ante la etapa final, decisiones al final de la vida, elaboración de un cuestionario, tipología, ahí están un poco repetidos. Bueno, la idea es ir buscando allí, ¿listo? Pero entonces, para que se den cuenta esencialmente que esto nos va a permitir ir delimitando el tema según lo que nos interese. Hagámoslo con la cuestión de las criptomonedas. Y miren, como es un tema relativamente reciente, de los últimos 6, 7 años que ha estado en boga, pues llevamos unos 13 años con criptomonedas, desde el 2009, 2010, pero se ha estado investigando desde hace muy poco, por lo visto. Entonces, tenemos aquí criptomonedas, breve análisis de la perspectiva económica y financiera, es posible el pago de salarios con bitcoins, criptomonedas en tiempos de pandemia. Aquí imagínense que uno de los aspectos más importantes que se me olvidó sobre el tema es el aspecto económico y aquí pues los principales aportes de la academia han sido económicos, ¿no? Desde la economía. No encuentro principalmente, no encuentro nada sobre sistema, pero pues igual, por algo, esta no es la única base de datos abierta que hay, ¿no? De hecho, hagamos eso. Como aquí no encontramos nada sobre la cuestión de sistemas, sobre la cuestión del funcionamiento tecnológico de blockchain, sino principalmente reflexiones sobre las implicaciones económicas de su uso y inclusive criptomonedas, economía y derecho. Entonces vamos a cielo. Ve, esto ya estaba en cielo, perdón. Vamos a Dialnet.
Entonces busquemos las criptomonedas, a ver. Esto ya es bastante, ya son 281 documentos. Perdón. Pero aquí este Dialnet no recuerdo si tiene unos criterios de búsqueda más específicos. Así que voy a especificarlo aquí. Criptomonedas y blockchain. A ver, blockchain, blockchain. Blockchain y las criptomonedas, la digitalización del dinero. Bienvenido a la nueva economía mundial, bueno, también de economía. Mm, bueno, los filtros de esto está bastante malo. No recordaba que Dialnet tuviera unos filtros tan malos. Pero bueno, busquemos. De todas maneras, hay mucho más documentación aquí sobre el tema de lo que teníamos. Aquí también nos podríamos dedicar un tiempo a buscar cuál es el documento que más nos interesa. Eh, una última búsqueda aquí, criptomonedas y tecnología. 83, bueno, no es mucho. Innovación disruptiva de la sociedad de las criptomonedas para la sociedad del comercio electrónico tiene un poquito más de sentido para lo que queríamos. Esto distribuye, perdónenme el inglés, Distributed Ledger Technology en el mercado de pagos más allá de las criptomonedas, nos sirve. Bueno, y vamos por última a Redalic. Esperen, carga la página que está un poco. Bueno, y busquémoslo aquí también en criptomonedas. Y bueno, aquí ya tenemos muchos más filtros de búsqueda. Podemos buscarlo desde el año, etcétera, ¿no? Busquémoslo nomás en español y busquémoslo desde la ingeniería. Aquí ya tenemos aplicar filtros. Un método ontológico sistémico para el aprendizaje conceptual de tecnologías digitales, hacia una metodología para el diseño de contratos inteligentes, revisión de las tecnologías presentes en la industria, perspectiva para el uso del modelo P6. Bueno, allí vamos buscando lo que más nos interese, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la cuestión con estas bases de datos? Que como se dan cuenta, lo ideal es no buscar en una sola de ellas para nuestro material, sino buscarlas por lo menos en las tres, que son las más conocidas, Redalix, Cielo y Dialnet. Eso nos va a, nos va a brindar muchas más opciones. Si nos quedamos en una sola de esas bases de datos, de pronto no encontramos la mayoría de los otros documentos que están en las otras dos. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es lo que sería como una aproximación a la citación de alguno de estos documentos que revisemos. Entonces nosotros entramos a la base de datos, descargamos el archivo y nos encontramos pues con la situación de cómo citar y referenciar ese texto dentro del nuestro. Para ello, como les dije al principio, la academia tiene unas normas establecidas, de manera que para el lector quede muy claro que estamos utilizando una voz ajena y quién es exactamente o qué es exactamente lo que utilizamos. Tengan en cuenta que cuando nosotros estamos utilizando voces de autoridad, no necesariamente es solo tenemos que citar y referenciar autores que, por decirlo así, estén de acuerdo con lo que nosotros decimos y los citamos como para decir, ve, este autor dice exactamente lo que nosotros pensamos y, digamos, está apoyando nuestros argumentos.
En ocasiones lo que nosotros necesitamos citar y referenciar son datos o hechos que han ocurrido y que pasan. De modo que no es solamente buscar un autor que piense como nosotros, pues, sino buscar una referencia en donde un ejemplo o unos datos estadísticos refuercen muy bien nuestro argumento. Eso puede pasar, ¿no? Doy un ejemplo. Digamos que estamos trabajando sobre el problema de la ola de violencia en Cali, más o menos, puede ser un tema, o sobre, digamos, la inseguridad en Cali, básicamente. Estamos trabajando sobre la inseguridad en Cali. Es algo distinto citar a un autor que diga eso, o sea, Cali es una ciudad insegura y nosotros lo citamos porque decimos, uy, un autor dice eso, pues lo citamos, ¿no? A que citemos, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad del Valle y citemos el último informe de la Secretaría de Seguridad, donde diga ese informe que, que durante el año 2021 se presentaron tantos hechos violentos o se presentaron tantos asaltos a mano armada o algo así. Son dos cosas diferentes. En mi opinión, aunque ambas cosas pueden servir, la segunda es más contundente porque estamos hablando de hechos, ¿no? Estamos presentando nuestros argumentos a partir de cosas que pasan y no necesariamente pues a partir simplemente de la idea. Entonces, bueno, empecemos, tomemos uno de los archivos que vimos en la búsqueda que hicimos ahorita, pero la voy a hacer con un tema que no sea tan complejo como el de las criptomonedas, sino que lo voy a descargar uno de los archivos que vimos ahorita sobre sobre el problema, sobre el problema de la eutanasia. Y a partir de allí vemos cómo podemos citar y referenciar el texto. Entonces, bueno, tenemos el documento aquí en cielo. Tengan en cuenta que este documento así hay que descargarlo en el PDF. ¿Por qué? Porque aquí no se puede citar de manera correcta. Aquí no está delimitado según las páginas que aparecen en la revista. Así que pues lo que hacemos es descargar el PDF primero que nada. Y aquí ya tenemos el archivo original. Lo descargamos, pues yo lo prefiero descargarlo como para que quede, quede en el computador en caso de cualquier cosa. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando encontramos el documento que nos interesa son las referencias bibliográficas que tiene. Principalmente para el texto académico necesitamos artículos que tenga artículos o capítulos de libro o y documentos que tengan unas referencias bibliográficas fidedignas. En Internet nos vamos a encontrar con mucho PDF, que es básicamente un documento de Word redactado y subido a PDF. De pronto la información es muy buena, nos interesa, pero no es un documento serio para citar. Lo que necesitamos principalmente son estos artículos que ya tienen la credencial de ser publicados en una revista. Las revistas que publican estos artículos no tienen nada que ver con las revistas Semana, revistas Dinero, Cambio, etcétera, porque esas no son revistas académicas. Estas revistas académicas tienen la particularidad de tener un filtro de científicos y de pares de las disciplinas según el cual se publica o no se publica la información. Como las revistas principalmente compiten para ganar un ranking de investigación frente a las otras revistas, no se lo normal es que no publiquen sino las cosas que considera, digamos, su jurado un aporte al conocimiento. Entonces, esa es la gran diferencia entre estas
revistas indexadas, pues, que siempre las encontramos así en cursivas, con los nombres aquí en las márgenes y por decirlo así, bueno, con estos numeritos y estas cosas como de clasificación y de categorías, ¿no? Entonces, estos son principalmente los documentos que vamos a necesitar y que vamos a trabajar en el curso, que ustedes van a trabajar, perdón, porque este tipo de artículos lo que hace es garantizarle a uno que este documento, que esta información ha pasado por un filtro de pares académicos de los que lo escribieron. ¿Listo? Entonces, bueno, para, para empezar a referenciar este texto, lo primero que necesitamos es darnos cuenta de los autores, Di Marco, Villarejo, Alonso. El nombre y esto ahorita mismo no lo vamos a copiar y a pegar toda la referencia. Recuerden que se puede hacer casi que de manera automática si lo sabemos hacer. Entonces, el texto es discusiones acerca de la toma de decisiones médicas en el final de la vida, configuración temática de la cobertura mediática sobre los debates en torno a la muerte digna en Argentina. Bueno, esto no es sobre Colombia, pero no importa. Hagámosle el ejemplo sobre esto. Entonces, vámonos por acá un parrafito que no esté que no tenga tanta referencia aparte. Las conclusiones son las más citables de ese. Listo. Aquí está, esta es una cita interesante. Un segundito. No necesito mucha cita de cita. Es que esto me sirve para un ejemplo para el siguiente ejemplo. Este sí. Entonces, miren, básicamente para citar y referenciar, ahorita les voy a enseñar un par de herramientas, un par, digamos, de formas de hacerlo. Las maneras más comunes de citar y referenciar para cualquier texto es hacer una cita directa, una, un parafraseo o una cita de cita. Un parafraseo o una cita indirecta y la cita de cita. La cuestión aquí es que simplemente uno se acuerde del formato de referencia y de cita. No es muy difícil. Uno al principio tiene pequeñas confusiones, pero no es realmente tan difícil en cuanto uno se lo aprende de memoria. Entonces, la citación, listo. Entonces, mire, la cita directa consiste esencialmente en poner una cita del texto referenciado entre comillas. No tiene mayor gracia, es eso, es colocar la cita entre comillas. Pero esta cita directa puede ser narrativa o puede ser parentética. ¿A qué me refiero? Que la narración del texto, la narración del texto puede introducir el autor, introducir el libro
de modo narrativo justamente, o puedes sencillamente colocar la cita textual tal y como está y hacer la referencia con el paréntesis que pide APA. Me explico. Vamos a citar este fragmento. Este. Esta frase nomás, para que sea solo la oración que nos interesa. Listo. Y los autores, me recuerdo, Di Marco, Villarejo y Alonso. Entonces, bueno, eh, ¿qué significa presentar una cita de manera narrativa? Significa hacerle una introducción dentro del texto que presente a los autores o al artículo que estamos citando. Entonces, esto es muy sencillo. Consiste básicamente en tomar los nombres de los autores y mencionarlo antes de la cita. Entonces decimos, eh, esto no estaba así. Ajá. Como lo afirmaron, Di Marco, Villarejo y Alonso. Esto es 2021. Como lo afirmaron Di Marco, Villarejo y Alonso en su investigación en Argentina. Y aquí lo que colocamos es la página de donde sacamos esta cita, que es la página de la 62, la página de la revista. Página 62. Vale, esto como les digo es la forma narrativa de hacer una cita directa. Esencialmente, pues aquí nos estamos imaginando que venimos diciendo algo, ¿no? Nos estamos escribiendo algo sobre el tema, etcétera, y llegamos a este momento en donde vamos a colocar la cita. Entonces, como lo afirmaron Di Marco, Villarejo y Alonso, 2021, en su investigación en Argentina, las condiciones neurológicas aparecen como los principales padecimientos vinculados con controversias o debates en el fin de la vida. Aquí, bueno, le voy a colocarle en sí. Esto es una cosa que uno coloca cuando hay un error en la cita original. Esto, pues, no es muy común que haya un error, pero en este caso lo coloco porque, como se dan cuenta, falta algo. Falta un artículo aquí, falta sobre el fin o es al fin de la vida. Vale, ¿vale? O sea, esto es un error de la cita original. Cuando se encuentran con un error de ortografía así, pues simplemente colocan el sí, ¿vale? Y la cita parentética es esencialmente no colocar esta introducción, no colocar como tanta parafernalia, tanto rodeo para decir la cita, sino simplemente se coloca. Ya así sin, con lo firmaron Di Marco, Villarejo y Alenzo, sino eh, se ha demostrado en algunas investigaciones que así. Y aquí ya, no, ya colocamos dentro del paréntesis de la referencia los apellidos de los autores, Di Marco, Villarejo y Alonso, 2021, página 62. Es más o menos lo mismo.
¿Cuál es la diferencia? Es una cuestión estética. Ustedes como autores tienen que tomar la decisión de cuál es, según lo que están escribiendo en el momento, lo más conveniente. Según inclusive de la extensión del párrafo, según el orden de ideas que tienen, según la... Puede resultar incluso que, el- que la básicamente para que le den un orden coherente al párrafo tengan que encontrarse con una narración así. Tienen que presentar primero a los autores, etcétera. Esto es un poco más sencillo cuando la cuestión es así con la cita textual, porque, bueno, terminemos esto de la cita textual antes de pasar a lo del parentético. Cita directa corta. Esta es cita corta. Mientras que la cita larga también sencillamente puede ser narrativa, parentética, pero tiene que ver únicamente con la extensión que tiene la cita. Yo, por ejemplo, aquí, en el ejemplo que hice aquí arriba, les coloqué un pedacito de la cita cortica para que se den cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando la cita tiene más de 40 palabras? Por ejemplo, si nosotros colocamos todo esto, va a tener como unas 70 palabras o algo así. Mm, ¿Cómo sabemos cuántas palabras tiene nuestro texto? Simplemente lo señalamos y, y buscamos el contador de palabras aquí en la esquina inferior izquierda del Word. Aquí aparece. Si no aparecen las palabras, pues simplemente le damos clic y vemos cuál es el número. Si tiene más de 40 palabras, hay que hacerle una cuestión característica. Se tiene que separar 1 centímetro del margen del texto. No se le colocan comillas. Y bueno, como es narrativa, pues simplemente voy a copiar esto aquí, ¿no? Entonces, dense cuenta, aquí lo que hicimos fue básicamente colocar la cita larga y lo que hacemos aquí es colocar la referencia, la página de referencia al final, la página 62. Simplemente aquí lo que hicimos fue colocar la cita aparte y dense cuenta de que, digamos, visualmente, cuando uno va leyendo, ya estas separaciones aquí a los lados le determinan a uno que está frente a una cita textual. De modo que es innecesario colocar comillas, básicamente. Tengan en cuenta, cuando se separa así no hay necesidad de colocar comillas. Y lo mismo, la cuestión parentética es exactamente igual que la anterior, solo que con el texto separado. ¿Listo? Normalmente nosotros trabajamos con párrafos de por lo menos 5 renglones o 6 renglones, pero tengan en cuenta que esto es un párrafo completo, ¿vale? O sea, si ustedes se encuentran en esta situación en donde este párrafito queda de 2 renglones y luego la cita larga, pues dense cuenta de que esto es el párrafo. O sea, no tienen que inventarse 3 o 4 renglones más forzosamente para que quede aquí el párrafo de 4 líneas o 5 líneas y luego la cita larga, sino que todo esto cuenta como párrafo, porque dense cuenta de que la idea está continuada, la idea continúa, ¿no? Lo mismo aquí, esto cuenta como si fuera un solo párrafo, con él se ha demostrado en algunas investigaciones que, y aquí otra vez el SIG se me olvidó. Listo. Entonces, a esto nos referimos con una cita directa. Citamos, o sea, literalmente lo que estamos haciendo es colocar las palabras tal y como las había
colocado el autor. Entonces, aquí también la cita directa o parafraseo puede ser exactamente igual. La cita puede ser narrativa o parentética. Indirecta, perdón. ¿En qué consiste una cita indirecta? Bueno, consiste en tomar la idea del autor y decirla con nuestras propias palabras. En eso consiste, básicamente. ¿Cuál es la idea del autor? Leámosla otra vez. Las condiciones neurológicas aparecen como los principales padecimientos vinculados con controversias o debates al fin de la vida o sobre el fin de la vida. La referencia a condiciones neurológicas se encuentra ligada a que los debates estuvieron movilizados principalmente, como ya fue señalado, por casos controversiales de retiro de soporte vital en personas con condiciones neurológicas como estados vegetativos o estados de conciencia mínimo. Bueno, entonces aquí lo que esencialmente lo que tenemos que tener en cuenta primero es que estas condiciones neurológicas son los principales padecimientos que están vinculados con esta cuestión, con la controversia sobre el fin de la vida. Y eso se moviliza porque a estas personas con estas condiciones neurológicas, por lo general, se les retira el soporte vital. Entonces, lo que nos dice el autor, lo que nos dicen los autores es igual. Podemos simplemente copiar esto, como lo afirmaron Di Marco, Vallejo, Alonso en su investigación. Eh, los principales padecimientos que aparecen durante el debate sobre el fin de la vida son condiciones neurológicas. Principalmente por los casos de retiro de soporte vital para estas personas. Listo, entonces como lo afirmaron Di Marco, Villarejo y Alonso en su investigación en Argentina, los principales padecimientos que aparecen durante el debate sobre el fin de la vida son condiciones neurológicas, principalmente por los casos de retiro de soporte vital para estas personas. Creo que estas personas ya es redundante que lo padecen, ¿no? Para estas personas. Vale, es que eso es lo que quieren decir, básicamente. O sea, que cuando ellos hicieron la investigación, los principales casos que aparecían allí, en donde se establecía un debate si aplicaron o no la eutanasia, eran personas con problemas neurológicos. Y lo que es tendencia es que a estas personas se les retire el soporte vital. Entonces, entonces, eso es básicamente lo que está tratando de decir. Eh, o sea, lo normal, o sea, la mayoría de casos en que se les hace el retiro de soporte vital a las personas suelen ser cuando tienen problemas neurológicos, ¿vale? Eso es básicamente. Entonces, miren, aquí va. Esto es súper práctico porque si se dan cuenta, la cita es un poco larga. No es tampoco súper larga, pero nos ahorra un espacio, siempre acabamos de hacer un ejercicio de economía del lenguaje, digamos, a la hora de resumir esa cita. Quiero decir que resumiéndola, básicamente estamos haciendo un ejercicio incluso más valioso que simplemente copiarla y pegarla y acomodarla dentro del párrafo, ¿no? Dentro de la cuestión. Parentética. Aquí es donde yo les digo que la cuestión se puede poner un poquito delicada en el estilo según la decisión que ustedes toman. Si ustedes, por ejemplo, bueno, esto lo vamos
En una investigación en Argentina se descubrió que aquí Di Marco, Villarejo y Alonso 2021. ¿Listo? Como se dan cuenta, APA tiene un problema, que a mí me parece un problema, y es que cuando... Esto no debería ser así. APA tiene un problema, y es que cuando uno parafrasea, las normas no le exigen que uno coloque la página exacta de donde se extrajo el parafraseo. Me parece un problema porque cuando uno, por ejemplo, mira este tipo de parafraseos y luego ve ahí la bibliografía y se da cuenta de que el libro que está referenciado es un mamotreto de 300, 400 páginas, la pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Qué parte está siendo parafraseada? De todos estos cientos de párrafos que tiene el libro, ¿cuál es el que está siendo parafraseado? Hoy en día las universidades ya están cambiando este formato. De hecho, creo que APA es el único que tiene todavía esta cuestión. Quiero decirles que no es necesario colocar la página cuando hagan esto, pero prepárense porque lo más seguro es que antes de que ustedes terminen la carrera ya se haya actualizado esto, porque me parece que ya es muy anticuado que no se coloque la página de donde uno esté parafraseando. Eh, entonces, igual, simplemente tengan en cuenta ello, ¿vale? Cuando hacen esta cita indirecta, pues no necesitan, ¿no? Sencillamente no necesitan colocar la página. Y cuando la colocan la cita directa, siempre, siempre la van a necesitar, ¿vale? Siempre, siempre. Bueno, y nos queda la cita de cita. Esto sí, sea narrativa parentética, creo que es más o menos lo mismo. Dense cuenta que aquí, por ejemplo, en este texto, como las autoras partieron de otros textos, de otros trabajos, tienen mucha cita de cita y mucha referencia. Miren, por ejemplo, dice, este mayor énfasis en los aspectos legales y familiares de la cobertura de los medios de Argentina son coincidentes con estudios similares en otros países. Bueno, el ta, ta, ta. Vale, cuando colocamos una cita de cita, ¿qué es lo que estamos haciendo esencialmente? Estamos citando o referenciando un texto que encontramos dentro de otro texto. ¿Por qué es importante hacer este reconocimiento? Porque uno no debería, eh, o sea, por lo general uno no puede rendir cuentas de algo que uno no ha leído. Si uno coloca en la bibliografía un texto tal, lo normal es que uno no haya solo leído un párrafo que casualmente haya servido como una cita perfecta para lo que estamos diciendo. Lo normal es que uno haya revisado bien el texto y sepa de qué está hablando el texto. Pero con la herramienta de cita uno hace ese reconocimiento honesto, que uno no ha leído el texto original, uno encontró esa cita muy pertinente en otro texto y eso es lo que uno va a citar. Voy a dirigirme al inicio, que es más, que creo que las citas son más adecuadas. Entonces, miren lo que yo les digo. Los debates y preocupaciones públicas en torno a las decisiones en el final de la vida estuvieron marcados desde la segunda mitad del siglo pasado por el avance de los procesos de medicalización y tecnificación de la muerte y el morir en países occidentales. Esto es una cita indirecta, ¿no? O sea, esto es un parafraseo que están haciendo estos autores, de Marco Villarejo Alonso, sobre Aries, que no sé cómo se pronuncia esto en francés, porque me imagino que esto se pronuncia en francés. Pero de todas maneras, esto sirve como cita de cita. Como nos damos cuenta, esto nos están diciendo los autores que esto no es una idea de ellos, que esto es una idea de este señor. Así que no hay necesidad de colocar entre comillas, porque efectivamente no son comillas, es un parafraseo.
Entonces, lo que nos encontramos es esto, podemos directamente pegarlo. Y entonces aquí, ¿a quién estamos citando? Recordemos que aquí estamos citando a Aries, caramba, no tengo la bendita cosa. Aries 2000. ¿Cómo se cita y ahora sí colocamos a estos señores? Y Marco, Villarejo, Alonso, 2021, página, esto es 63, 53, perdón. Entonces dense cuenta de que aquí estamos básicamente citando a Aries, pero estamos reconociendo que esa cita la tomamos de Di Marco, Villarejo y Alonso. No estamos digamos, diciendo, no, nosotros leímos este texto de Aries y, y por eso, y nos encontramos esta cita, no. Lo que tenemos es al texto de Di Marco, Villarejo y Alonso, y es aquí en donde nos encontramos con esta información sobre Aries, ¿listo? En esto consiste básicamente la cita de cita, pero también la cita de cita se puede parafrasear. O sea, así como ha hecho este señor, o sea, o inclusive esta misma oración se puede parafrasear, no hay problema. Los debates y ta, 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 ta. Bueno, entonces hagamos un pequeño repaso antes de continuar con, con la última parte. Entonces recuerden que a partir de la cuestión de delimitar el tema para que nos quede más sencillo la búsqueda, hacemos la búsqueda, tenemos el artículo, tenemos nuestro PDF y entonces para empezar a citar, para empezar a referenciarlo necesitamos citas directas, cortas o largas, según el formato que utilicemos. Recuerden que podemos utilizar narrativa o simplemente las comillas con el paréntesis, y esto es una decisión personal, esto es una decisión del estilo, según el estilo que queramos imprimirle al texto. Si es una cita directa larga, se va a separar del párrafo sin comillas con 1 centímetro de margen a cada lado, sea narrativa parentética. Y les recuerdo que esto funciona básicamente como si fuera el mismo párrafo, ¿no? La cita indirecta, parafraseo, lo que funciona es de esta manera. Simplemente se resume la cita original o se dice con otras palabras, parentética lo mismo, y es la cita de cita. La cuestión sobre el parafraseo es curioso porque en muchas ocasiones los profesores, para curarse en salud y no recibirles un trabajo lleno simplemente de párrafos de cita y 2 renglones y un párrafo y otro párrafo, una cita larga, en muchas ocasiones les dicen que parafraseen todo, que parafraseen sencillamente todo y suerte, ¿no? O sea, de manera que no se asienten simplemente en la idea de colocar citas largas. Pero entonces, bueno, en el ejercicio que ustedes van a hacer ahorita al final de la clase, no solo van a tener que colocar la referencia bibliográfica del texto que hayan encontrado, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es elaborar un ejemplo de un párrafo con una cita textual que se pueda hacer con ese párrafo. Pero como si ustedes se dan cuenta, esto no tiene pinta de párrafo. Esto tampoco tiene mucha pinta de párrafo, a pesar de que pues la cita sea larga y como les dije, pues, ¿vale? ¿Cuál es la idea de que ustedes utilicen estas citas dentro del texto? No significa que los argumentos van a ser la cita, no significa que ustedes os colocan la cita y eso ya es el argumento, ya es la idea que ustedes van a colocar. Siempre que ustedes coloquen una referencia de estas, tienen que ubicarla dentro del contexto de lo que les dicen, de lo que están diciendo, y concluir el aporte de esa cita dentro del orden de las ideas. No se van a quedar simplemente diciendo el párrafo
sino que tienen que continuar mencionando tienen que continuar con el desarrollo de la idea. ¿Cómo entonces es recomendable que continúen después de una cita como esta? Con el uso de conectores textuales. Los conectores textuales le sirven a uno como herramienta, no solo para, como se dice, darle orden y conexión al texto, sino también como una táctica para desbloquear las ideas que uno tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos una cita textual como esta y a partir de ella podemos hacer varias cosas. Podemos adicionar información, compararla, podemos contradecir la información, podemos establecer las consecuencias de esta información o podemos incluso explicar las causas que llevaron a esa situación. Entonces, para todo ello tenemos diferentes conectores según el caso. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una contradicción a lo que se dijo previamente, necesitamos conectores como, sin embargo, y continuar diciendo lo que vamos a decir. No obstante, vamos diciendo con lo que vamos a contradecir la información. Pese a ello, y continuamos. ¿Listo? ¿Cómo podemos contradecir esto? Bueno, pues ya depende de lo que ustedes estén escribiendo, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente ustedes van a decir, no, estos autores están mintiendo. Pueden comparar esta situación que es de Argentina con la situación colombiana, con otra situación, ¿no? Pues me refiero específicamente al caso concreto de este ejemplo. Lo normal, sin embargo, es que lo que vayan a hacer es adicionar información, o sea, además, por otro lado, también, ¿qué adicionar? Pues se puede adicionar más datos, se puede citar otro autor que hable sobre esta cuestión, que por qué el debate es tan álgido justamente en personas que tienen problemas neurológicos, ¿no? O sea, esto se puede adicionar con otros datos, se le puede añadir más al debate. ¿Qué otra cosa había dicho? Causas y consecuencias. La causalidad puede ser esto porque o debido a o incluso dado que presentan esta información y entonces ustedes pueden darse el lujo de tratar de darle una explicación a esa situación, por qué ha ocurrido de esa manera. No se, no se pongan tampoco a especular, ¿no? O sea, si tienen buenos argumentos, utilícenlos, si no, pues tampoco se vayan a aventurar a inventar cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Hay algunas cosas que sí son más fáciles de aventurar o directamente se pueden basar en un autor que lo haya dicho, ¿no? Que un autor haya trabajado justamente las cuestiones de los últimos años sobre estos problemas neurológicos, etcétera. Otro ejemplo que les puedo presentar, digamos que ustedes están presentando bueno, es que esto es mucho más complejo, pero bueno, si ustedes están haciendo algo sobre un análisis más o menos histórico o cultural de algo que haya ocurrido en Colombia, digamos que están hablando sobre algunos problemas de orden público que hayan ocurrido en algunos sectores. Y entonces, pues bueno, aventurarse a especular no es muy adecuado, ¿no?
pero sí pueden citar o referenciar otras situaciones, otras investigaciones donde se diga, queda claro que las condiciones socioeconómicas de este sector del país han, pues han conllevado, ¿no? Podrían haber conllevado a- al resurgir de violencia, etcétera, ¿no? O sea, de esto se trata la causalidad, básicamente de darle, pues, un sentido, darle una razón a por qué ha ocurrido lo que acaba de pasar, ¿no? Y las consecuencias, pues, por supuesto, como se imaginarán, pues, consiste esencialmente en decir qué pasa por cuenta de lo que se ha dicho, o sea, por lo tanto, o sea, por tanto, ¿qué pasa? Pasa esto y por tanto, ¿qué pasa, no? Como consecuencia, que pues es muy obvio, pero igual funciona. ¿Qué conlleva la situación, no? Bueno, otro conector que podemos utilizar es el de resumen. Básicamente nos sirve para sintetizar lo que, lo que acabamos de decir. Es esencialmente eso. En definitiva, o en resumen, en síntesis. Pero también podemos reforzar la cita añadiendo un ejemplo. Podemos decir, por ejemplo, tal cosa, o para muestra un botón. No es tan coloquial como uno, como parece. De hecho, casi nadie lo utiliza. En la academia suena hasta bonito. Por ejemplo, para muestra un botón, eh, para ilustrar. ¿Listo? Entonces, lo que he tratado de dejar claro es que cuando uno esté presentando una cita, lo conveniente es que posteriormente haya algo. El, o sea, que no siga simplemente un párrafo siguiente con una idea siguiente, aparte o secundaria, sino que estas citas siempre lleguen como a algún buen término, que lleguen a una conclusión de la idea como tal de todo el párrafo, que no sea simplemente la cita puesta allí y ya el siguiente párrafo y la siguiente cita y el siguiente párrafo y la siguiente cita, ¿no? Que todo tenga como una buena armonía y una relación entre todo. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de contar, había olvidado presentarles esto. Entonces, miren, ustedes, como les digo, se ahorran un buen rato con las referencias bibliográficas, simplemente colocando aquí en cómo citar este artículo. Y aquí les aparecen todas las referencias. ¿Qué era lo que yo les había dicho en un principio? Que ustedes tienen que darse cuenta de que la referencia aquí en este formato por lo general no aparece bien. Aquí dense cuenta, si nos dirigimos ahorita las normas APA al formato, nos vamos a dar cuenta de que esto no está bien. Faltan algunas cuestiones. Por ejemplo, los apellidos nunca van a estar así en mayúscula completa, siempre van a estar así en minúscula. Estos son iniciales, JP, no es Martín Hernán, sino MH, Villarejo Agustina Di Marco, uf, bueno, así aparece. Villarejo A y Alonso JP, ¿listo? Y esto tampoco tiene que ir en mayúscula sostenida, tiene que ir en minúscula, solo Argentina con mayúscula inicial. Esto es parte del nombre del archivo, del artículo, no se confundan con este, por ejemplo.
Y listo, aquí ya tenemos nuestra referencia. Dense cuenta. El, este botoncito de colocar la referencia nos ahorra, o sea, no coloca la referencia perfecta, ¿vale? Pero siempre nos ahorra un ratico, o sea, no tuvimos que redactar desde los nombres con el nombre del artículo, etcétera, porque ya tenemos aquí todo, ¿vale? Entonces, bueno, el ejercicio que deben hacer no es muy difícil, pero lo que les va a conllevar la búsqueda, hacer todos estos pasos. Tienen que tener bien claro cuál es el tema para que van a buscar, encontrar un artículo de revista indexada de los últimos 5 años pertinente para su tema, y lo que van a hacer es un párrafo de ejemplo en el que se presente una cita textual. O sea, van a redactar un párrafo con una cita textual. Esencialmente conlleva eso. Después de hacer, o sea, ubican el artículo del documento, lo revisan bien para saber qué es lo que van a necesitar y, como un ejercicio a modo de ejemplo, redactan un párrafo donde utilicen una cita textual y esté correctamente referenciada la cita, tal y como está aquí básicamente, ¿vale? En eso consiste el ejercicio que van a hacer ahora. Sí, ya les vuelvo a activar la cámara, que ahorita estaba súper lento el computador. Sí, básicamente consiste en ello, seguir